Bien, continuamos conversando con nuestro distinguido invitado de esta noche, el licenciado Pavel Isa Contreras, quien es un conocido académico y economista. Hablábamos al final, él se refería al final de la carga que representa, al final del primer segmento, de la carga que representa para la economía dominicana el peso, el financiamiento del déficit en el sector eléctrico. ¿Qué efecto podría tener en el subsanamiento de ese problema la entrada real y efectiva y total de Punta Catalina? Debe tener un efecto positivo. Primero, ya no vas a tener transferencias de capital para inversiones en el proyecto termoeléctrico. Y segundo... ¿Y sería suficiente esas 700 para llenar todas las perspectivas de demanda interna? Eso representa un 20%. Punta Catalina va a representar, estimo, alrededor de un 20% de toda la oferta total de energía. Y va a ser una planta que va a entrar después de las hidroeléctricas. El problema es que las hidroeléctricas son muy inestables, depende del régimen de lluvia. Pero digamos que a la prioridad la va a tener las hidroeléctricas porque es energía al más bajo costo. Y luego entraría, yo pienso que en primer lugar Punta Catalina. Ahora entra AES Andrés, pero pienso que va a cambiar el orden de mérito y va a entrar primero Sin embargo, Punta Catalina. La más deficiente y la más cara son las que imponen el precio, ¿no? Bueno, esas plantas van a ir quedando fuera, sí, van a ir quedando relegadas. Entonces, como Punta Catalina va a entrar, eso va a implicar que el precio promedio a que se compre la energía va a ser más bajo porque las plantas más ineficientes van a salir, que son las de más alto precio, y eso va a implicar una reducción del precio promedio. Pero yo no creo que el gobierno está haciendo, quizás, yo no soy experto en el tema eléctrico, pero me parece que pudiera estar siendo demasiado optimista con el efecto fiscal que va a tener la planta. Porque además, hay dos cosas, el gobierno puede hacer dos cosas. Uno, baja el precio promedio, baja el subsidio eléctrico y con ello las finanzas públicas tienen más holgura para enfrentar otro conjunto de demandas, o sencillamente baja el déficit y se endeuda menos. Lo otro es, entra a Punta Catalina, suplo energía, ¿ya? No pago lo suficiente a la generadora o a la distribuidora y mantengo el país prendido, pero a costa de no pagarle, digamos, no pagar por esa energía, digámoslo así, no pagar por el capital, por la inversión en esa planta. Ahora mejoraría. Entonces, en ese caso, el subsidio no cambia y la situación fiscal del gobierno si las sedes cobraran lo que entregan, quizás el financiamiento sería mucho más reducido, claro, o sea, la demanda de financiamiento. El problema del sector eléctrico fundamental es el problema de distribución y de que las EDES no funcionan como una caja eficiente. Un negocio que no cobra lo que vende es un negocio que no es sostenible. Es muy sencillo. Ahora, no significa que no haya un problema de fondo también con el tema del precio de la energía, pero eso es un problema que también está en todas las islas. Todas las islas además que tienen energía más cara que otros papaíses. A eso se le agrega la deficiencia del sistema de distribución, ¿no? Que se pierde mucha energía. Bueno, hay tres fuentes de pérdida. Uno, esa que dice, las deficiencias, digamos, las pérdidas técnicas, que son el estado de las redes. Eso ha ido mejorando, aunque muy gradualmente, pero están allí. Luego están las pérdidas no técnicas, que son las pérdidas que se derivan por no facturación. Pero esa no facturación se debe a dos razones. Uno, falta de comercialización, de regularización de clientes, todo el tema de los barrios. Y luego está el tema del fraude Mondo y Lirondo. A veces nos hacemos a la idea de que el problema del sector eléctrico es que el gobierno y el sistema eléctrico está dando energía a los sectores pobres y los sectores pobres no pagan. Eso es una parte del problema. Y no paga porque usted no cobra, porque usted no hace la labor. Y usted no hace la labor en parte porque usted no le da energía. Y si no le da energía, va a tener una irritación. Vicioso, un círculo vicioso. Claro. Pero el otro tema, del que no se habla suficiente, que genera, intuyo, pérdidas bastante altas, es el fraude Mondo y Lirondo. Es decir, zonas bien servidas, con buenas redes, con medidores y demás, pero donde hay sofisticados mecanismos para hacer fraude eléctrico, sector comercio, sector residencial, posiblemente. Y la ley la castiga severamente. Tenemos un PEGASE, un programa, una Procuraduría General Adjunta para el sistema eléctrico. ¿Y a dónde están los grandes casos de fraude eléctrico? No los vemos. Y todos estos aspectos no deberían ser contemplados en la discusión del pacto eléctrico, bueno, ya varias veces aplazado. Está
está. El documento del pacto eléctrico no es un buen documento, no es mal. Hay algunas generalidades, hay cosas que tú dices, caramba, pero ¿cómo es posible que en el pacto el Estado se comprometa a hacer cumplir la ley? Uno dice, caramba, pero bueno, digamos que como... Bueno, pero eso pasa porque, por ejemplo, con el pacto educativo... sí, en parte también. Pero el problema es que no se hace cumplir la ley. Básicamente claro. se mandaba... Pero bueno, el hecho de que todo el mundo se pusiera de acuerdo en un conjunto grande de puntos importantes, y que todos dijeran, eso, todos nos metimos en este proceso, discutimos y nos damos cuenta que estos son los problemas, es un paso de avance. El problema no es ese. El problema es la credibilidad de quién. Quien está firmando el pacto, que es el gobierno. ¿Por qué usted no hizo lo que usted está diciendo que quiere hacer en el marco del pacto? ¿Por qué no quiere pagar los costos políticos usted? Bueno, pero es una responsabilidad de Estado. Ahora, aquellos que se retiraron a último momento, impidieron que se firmara el pacto, ¿cometieron un error? Mira, ahí hay un tema, yo pienso que hay una desconfianza grande en el Estado, ¿no? Es decir, y me imagino que pensaron estos actores, dijeron, ¿cómo si yo firmo esto? Le estoy dando un espaldarazo al gobierno, cuando el gobierno pudo haber hecho muchas de estas cosas sin tener que firmar el pacto. Y además yo voy a firmar un pacto con un actor que no tiene credibilidad desde mi punto de vista. Ahí es que está, yo creo que el problema. Ahora, hay otro elemento que quizás haya influido mucho en la decisión final de que el pacto no se diera en el momento ya final, cuando todo el mundo creía que todo estaba preparado para la firma. Tiene que ver con la factura técnica. La factura técnica significa que va a haber una reducción de las tarifas de aquellos que tienen un consumo muy alto y necesariamente eso va a tener que ser compensado con un aumento ligero en la factura de los bajos consumidores. Quizás la oposición política, dado la proximidad del proceso electoral, puede decir, yo no voy a cargar con esa responsabilidad. Por supuesto, distribuir los costos políticos. ¿Quién paga los costos políticos de esto? Yo voy a aparecer en la foto con el gobierno subiendo la tarifa a los pobres. Ese es un serio problema. Pero no hay otra solución, no había otro camino. El tema de la tarifa, hay que ajustar la tarifa. Es decir, la tarifa tiene que responder a las condiciones de costo. Yo no digo que esto sea el caso para todos los bienes en toda la economía, pero en el caso del sector eléctrico, de la energía eléctrica, no es un bien público. Es un servicio público, sí, pero no es un bien público en el sentido, no es un bien como la seguridad pública, que tiene que ser necesariamente provista. El problema es que en el ejemplo. País se ha visto que el agua y la energía eléctrica no se consideran como un bien económico, sino como un bien social. Y la gente cree que eso no se paga. Ahora, si tú no quieres subir la tarifa a los pobres, que es absolutamente legítimo, pues entonces ahí tú tienes un subsidio directo. Haz transparente y subsidia la electricidad, claro, a ciertos segmentos de la población, pero no lo hagas a través de una tarifa, porque entonces la tarifa va a todo el mundo. Es decir, se benefician los grandes consumidores. Los principales beneficiarios del subsidio eléctrico son los grandes consumidores de energía. O sea, yo creo que yo estaría de acuerdo perfectamente con un subsidio focalizado, digamos, a los sectores. Pero el problema es que esto no está quitando recursos de salud, no está quitando recursos de infraestructura, de los bienes públicos, claro, bienes públicos y puros, es decir, que los cuales necesariamente tienen que ser provistos por el Estado, mientras que la energía eléctrica en principio pudiera ser hasta provista por el sector privado completamente, siempre y cuando hay una robusta regulación, porque hay monopolios de por medio. Así es. Bien, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.